Amigos, estoy segura de que a todos ustedes como a mí, el cine los ha bombardeado con esta idea de robots conviviendo con los humanos. Ahí está el hombre bicentenario, ahí está inteligencia artificial y tenemos un montón de ejemplos más de los que podríamos hablar en los que nos ha tocado ver a estas criaturas humanoides participando en la vida de los humanos. Pero, ¿qué tan lejano es esto o qué tan cercano estamos a ello? Es lo que hoy vamos a averiguar, por eso vamos a tirar factos, vamos a tirar conspiraciones y como no me gusta nunca hacer esto sola, pues aquí están conmigo Erendira Reyes. Y quejas, y quejas. Fernando Guarneros. ¿Qué onda, Geek Hunters? La verdad, yo sí me vengo a quejar. Creo traes que todo ese espíritu. Sí, yo traigo el espíritu de un futuro mejor. Del disgusto. De un disgusto, pero de un futuro mejor y que no me gusta cómo lo representan hasta ahorita. Pero, pues vamos a empezar hablando un poquito de los abuelos. Totalmente. Sí. Es que tal vez mucho lo que hemos visto en pantalla se vea muy tecnológico, pero la verdad es que hay una gran historia detrás de cómo es que nos acercamos a estas figuras, sobre todo lo que sí está cercano a las personas, ¿no? A la sociedad y que no queda en este mundo de fantasía del cine. Y son estos abuelitos de los robots humanoides que se remontan a principios del siglo XX con el lanzamiento de Electro. Electro era un robot muy tosco. Para lo que estamos acostumbrados a ver ahora, no tenía estas siluetas tan refinadas, pero hacía bastantes cosas interesantes. Y para que nos demos un poco más de idea de cuánto tiempo estamos hablando, esto se expuso por primera vez en 1939 en Nueva York. O sea, ya tiene un rato, ¿no? No es tan moderno como podríamos pensar. Como que justo haciendo esta referencia entre los abuelitos de los robots humanoides y lo que hemos visto en el cine, esto me recuerda muchísimo a Metrópolis. Y también como que esta idea de la fusión entre robots humanos y como la queja de la industrialización. Y creo que viene bien tener que se hacía en blanco y negro. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Ahora ya está en el Museo Conmemorativo de Mansfield, en Mansfield, Ohio. Y también me parece que las universidades han estado pues teniendo un foco en el tema de la robótica. Yo creo que ha habido muchos avances, obviamente en el tema de humanoides. Las más sorprendentes o los primeros que empezaron a sorprender, yo creo que fue toda la parte de prótesis o de partes del cuerpo humano que se empezaban a integrar y que empezaron a dar un gran avance, pues ahora sí que para poder tener hoy en día estos robots mucho más modernos. Porque si empezabas a tener un poco más de tacto o tener movimientos más humanos a través de estas extremidades o de este tipo de conceptos que empezaron a desarrollar las universidades, es que se empezó a ver el verdadero avance. O sea, me parece que yo hace 7 años, 8 años, empecé a ver algunas empresas incluso enfocadas en salud que decían, vamos a apostar muchísimo por la robótica y lo que hacían era eso, ¿no? Empezar a mostrar brazos robotizados que servían para mover cosas o servían como un sustituto de alguna extremidad. Es que creo que eso es importante, la forma en cómo la tecnología puede ampliar las capacidades humanas. Creo que ese es el chiste, ¿no? De también la robótica o de inteligencia artificial es ayudarte a hacer cosas que tal vez puedes hacer como de forma automática en el caso de la IA y en el caso de la robótica, pues justo recuperar ciertas capacidades que tal vez perdiste por un accidente o cosas así. Creo que son ejemplos muy, muy loables que vemos en el desarrollo de estas herramientas. Solo antes, o sea, hablaste de Metrópolis, pero yo también como pensaba en un abuelo de la robótica o de la robótica humanoide, ¿no? En el cine o en la cultura. Y pensaba en Frankenstein, que creo que también es como una creación o es como esta cosa del ser humano jugando a crear vida. O sí, intentando crear vida de alguna forma, que también creo que está representado en los robots humanoides. Y
a pesar de que vemos como mucha innovación actualmente en Boston Dynamics o en el Tesla Bot que ahorita vamos a hablar, creo que también es importante mencionar que no han sido los únicos robots humanoides. O sea, tú mencionaste el de la exposición universal en Nueva York del 39, también en el 73 Wabot, desarrollado justo por la Universidad de Waseda en Japón, que creo que eso también es importante, como lo mencionaste. Las universidades son los campus de experimentación de este tipo de cosas. Y también, ya luego cuando se toma por parte de empresas, hay ejemplos también muy interesantes. En Japón, por ejemplo, Honda creó en el 2000 un digamos, robot llamado Asimo, que creo que también es de estos prototipos que están imitando o intentando generar estas otras capacidades humanas, que era la de caminar. Sí, eso es un tema que les ha dado muchísima lata para el desarrollo de robots humanoides. Justo los primeros prototipos de Asimo eran piernas. O sea, todo estaba completamente centrado en que pudieran caminar, y es uno de los retos más grandes que han tenido en general. Si bien, por ejemplo, decíamos Electro, ¿no? Regresando, Electro caminaba, pero caminaba no con la fluidez que lo haría un humano. Sus piernas no estaban articuladas, era como una Barbie no articulada. O utilizaban ruedas, exacto, ¿no? En que solo casos. Como que, este es el movimiento, ¿no? Tal cual, que hacían, pero justo poco a poco hemos visto cómo esta innovación ha ido avanzando, y tenemos ejemplos de robots que ahora pueden incluso correr, ¿no? Pensando un poco también, tal vez decíamos fuera de cámaras hace un ratito, en lo que pasa con los desarrollos. A mí me gusta esta alegoría que tiene la película Inteligencia Artificial de pensar en Pinocho. A lo mejor a Pinocho no lo pensamos como un robot humanoide, pero al final nos acerca a este ejemplo de la querer materializar en una semejanza con el humano a aquello que estamos utilizando, aquello que nos acompaña. Incluso me parece muchas veces queriéndoles dar esta carga emocional a los robots. Tal vez no lo hemos visto tan cercano con los que tienen forma humanoide, pero en el mercado ya hay muchos robots, desde mascotas, asistentes, para los que sirven comida en restaurantes en Japón, que estoy segura que han visto en algún video, que tienen toda esta caracterización emocional, ¿no? Que si les pides o haces algo, te enseñan un corazoncito o hacen una sonrisa. Y me parece que esa es mucho la tendencia de lo que estamos siguiendo, como querer darles emociones a los robots. Incluso como que es parte de la tendencia de los robots de servicio. O sea, a mí ya me he encontrado en algún supermercado cadena nacional, ya un robotcito que va como por los pasillos y va identificando y dándote como que puedes, consultar como los productos, los precios, o sea, que esta parte humana de ir a buscar el checador de precios, pues ya te puedes encontrar ahí el robotcito, y también está verificando que todo esté en orden, o sea, como que un poco está en servicio, ¿no? Vigilando, y si se necesita algo, te atiende. Pero todavía siguen teniendo como que esta parte de la pantalla, y a través de la pantalla están demostrando la parte emocional. Recuerdo mucho la primera vez que vi, por ejemplo, Chloe, que es este robotcito que es la ama de llaves de LG, que en teoría ahí estaba al centro de todo. Es un prototipo que no ha salido como tal hacia el mercado global, y lo primero que decíamos cuando vimos ese robotcito era es demasiado tierno. O sea, como que incluso a nivel de remitir en las emociones, es importante como que tomar este factor en cuenta, porque tienes como que dos grandes tendencias en la robótica humanoide, o por lo menos yo lo estoy viendo así. Esta parte muy tierna, muy sensible, muy de soy empático y soy una mascota que te va a ayudar. Y en este sentido opuesto tienes justo a los robots de Tesla o a los robots que ha producido Xiaomi con el Cyber One, o incluso a los de Boston Dynamics, que te dan algo incluso hasta de miedo. Yo acá, como mencionando todo este tema, y antes de justo avanzar hacia la parte de los ejemplos que vemos en la actualidad, a mí me gustaría preguntarles algo. ¿Qué tanto de esa empatía tal vez que están buscando generar los desarrolladores de este tipo de robots va en, por un lado, o humanizar al robot o
no perder estas capacidades emocionales en las relaciones con los robots, porque al final el humano va a seguir viviendo mucho tiempo, supongo, ¿no? También es así, no me la sé. Digo, si no, acabamos con nosotros mismos, pero va a convivir con esos robots. Y entonces, ¿qué tanto es que estas dispositivos sean o puedas empatizar un poco con ellos para tratarlos bien y no perder esas capacidades emocionales? ¿O es que les estamos dando demasiada carga emocional? ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que también más allá de eso es mucho la parte de las marcas de querer como apelar a esta parte de la aceptación por parte del público. No, a mí me parece que más allá de que tú creas que no hay o no, uno como usuario decida que hay o no un vínculo, sí resulta esta parte de que está tierno y está lindo y está divertido, como ha sucedido con muchos tipos de productos, ¿no? Desde peluches con ojos enormes y caras muy tiernas, personajes de videojuegos también que pudieran llegar a ser muy bonitos. Creo que una parte apela a eso y a que no haya justo este repele que a lo mejor decíamos con lo que estamos viendo actualmente, que se asemeja mucho más a lo que el mundo postapocalíptico de las películas nos ha enseñado, ¿no? Un Terminator que ya no tiene estas expresiones de alegría ni demás, sino que todo lo contrario, lo ves incluso cuando no se le ha caído la piel de humano, lo ves como frío, ¿no? Pero es que creo que también es importante decirlo lo complicado. Decíamos como que la parte de la evolución a nivel motriz que han tenido estos robots a lo largo de los años. O sea, estamos hablando de los años 70, en los años 90 se avanzó bastante. En los años 2000 fue cuando realmente se empezó a avanzar mucho más y últimamente, ¿no? O sea, yo creo que los últimos 5 años han sido puntuales para todo el tema del desarrollo motriz de los robots. Y podemos ver un caso humanoide como el de Sofía, o sea, este robot que va y da conferencias. Sus facciones, es muy famosa, sus facciones al final del día responden a lo complicado que es hacer gestos. O sea, sonreír, pestañear. O sea, como que estas cosas muy humanas que tenemos en un humanoide ya como Sofía, que pues además lo ves y sí, ya puede medio parecer humano, porque en realidad pues hay todavía una gran distancia, se nota lo complicado y lo mecanizado que todavía están sus movimientos, por lo menos de rostro. Sí. Todavía sucede eso que mencionan del valle inquietante, ¿no? Sí. Que algo te dice, esto no es humano, aunque parece o se acerca mucho a ser humano, no lo es. Y creo que una de las cuestiones en torno al desarrollo de esta tecnología y a esa intención de hacerlos mucho más humanoides o de parecer que, más bien de hacerlos parecidos a humanos, es que cuesta muchísimo dinero alcanzar ese nivel de, digamos, perfección del cuerpo humano. Y es que justo en el solo rostro tenemos muchísimos músculos que para que una empresa pueda desarrollar un rostro de esa como fidelidad al rostro humano, va a costarle muchísimo dinero, aparte muchísimo en investigación y desarrollo de partes muy chiquitas para poder hacer que, no sé, se le mueva un párpado y la ceja. No sé, aquí voy a traer un fun fact de justo el CES con lo de OC, con un dispositivo sexual premiado, que uno de los justificantes que decía la desarrolladora, que es Laura Di Carlo, ella decía, es que este es un producto de robótica humanoide, porque lo que está haciendo es replicando justo una parte del cuerpo humano a un punto en el que necesita sensores lo suficientemente sofisticados para saber nivelar la temperatura, el movimiento, la vibración, algo que el ser humano hace. Vamos. Sí. Y entonces es chistoso porque en efecto siento que sí vienen como que estas dos corrientes súper esquematizadas a el robot de servicio tierno, a los robots útiles, fuertes, que siento que van a venir como mucho en esta parte de trabajo, de sustitución obviamente de la fuerza humana como tal.
Pero también estas otras corrientes rarísimas de nuevos productos medio humanoides, ¿no? Que Sí. también entran. Y creo que eso nos lleva mucho a intentar responder esta pregunta de qué tanto falta para que los tengamos o no integrados a nuestra vida. Tal vez no nos demos cuenta muchas veces que ya hay muchos robots que Exacto. conviven con nosotros en el hogar. Sí, sí. Y tal vez no lo notemos porque justo no tienen esta forma Humanoide. humana, ¿no? Sí. O sea, no están imitando. En algunos casos, porque tenemos otros casos en los que probablemente sí, como dices, tal vez la parte de los juguetes sexuales es una de ellas, están imitando por lo menos una parte del cuerpo, pero por otro lado, tal vez no tenemos estas figuras completas, ¿no? No hay una robotina en casa que imite. Entonces, en ese caso, pensando en qué tan cerca estamos, hay algunas pistas. Sobre todo ha habido integración de pequeñas piezas o partes que pudieran imitar de alguna manera el cuerpo humano. Por ejemplo, los brazos mecánicos que vemos en muchas fábricas ya integrados que funcionan justamente para la producción. Por ahí Tesla, que yo quiero acotar algo muy gracioso para darnos cuenta también de qué tanto ha avanzado. En 2021, cuando Tesla presenta que quiere desarrollar el Tesla Bot, saca a una persona disfrazada de robot. Es correcto. No, se saca una persona con un enterizo disfrazado de robot diciendo esto es lo que queremos hacer. Pero para darnos una idea de lo rápido que esto ha avanzado, en 2025 lo presenta. Sin embargo, con sus, Sí. con sus, ¿cómo Entre se dice? comillas. Asegúnes. Porque, bueno, antes de pasar a la parte de Tesla Bot, yo sí quería mencionar una cosa y es que justo tú decías que imitan movimientos de brazos o piernas y creo que eso se debe a precisamente el hecho de que son músculos mucho más grandes. O sea, en la pierna, por ejemplo, es un músculo mucho más grande o el brazo, a diferencia de los músculos que tienen en la cara, pues eso es mucho más complicado de desarrollar una tecnología así. Y respecto al Tesla Bot, aunque lo presentaron el año pasado, yo me acuerdo que hubo así videos que circularon muchísimo en redes sociales de una fiesta que organizó Musk y Tesla y dijeron, ahora están ahí los robots sirviendo bebidas, paseando como si fueran meseros. Eso también fue un engaño. Así es. Sí. Porque yo me acuerdo que también estuve ahí reporteando esa nota y se dio a conocer que los robots pues les vendieron a la gente que estaba ahí e incluso también en redes que eran robots que trabajaban autónomamente, o sea que no los controlaban y que ellos podían hacer esas cosas de una forma automática, proactiva, y no, Patrañas. resultó que había desarrolladores responsables de esa tecnología en remoto, o sea, como tras bambalinas, controlándolos. Entonces, pues sí, obviamente todos vieron como esa tecnología y dijeron, eso es el futuro y no sé qué, pues el futuro está siendo un engaño. Lo que no me parece un engaño son por lo menos lo que ha estado haciendo Boston Dynamics Eso y sí. Youmantry en China. Que la verdad, esos avances, o sea, lograr que salten, lograr que corran, lograr que hagan piruetas pues más sofisticadas en un espectro de 3, 4 años. Uh-huh. Eso, la verdad, es que sí, mis respetos. Incluso, vamos, estos robots que son robotizados, estos perritos que son robotizados, que han sacado yo creo que casi todos. O sea, Sí. tiene Xiaomi, tienen Boston Dynamics fue la primerita que lo sacó. También cada vez son más hábiles. O sea, antes se veían muy torpes y ahora Sí. la verdad es que Los ves corriendo. dan mucho miedo. Y creo que Sí. al final algo que es importante mencionar y es que tal vez, o bueno, yo, la forma en que yo lo veo es que tal vez estos robots no los vamos a tener en casa como el hombre bicentenario. O sea, no va a ser como la niñera de la familia o el niñero o el niñere, sino que van a estar en fábricas. Sí. Sí, mucho de lo que apuntan es eso, ¿no? Incluso hay por ahí unos videos, regresando por ejemplo a la parte de Tesla, tienen algunos videos en los que salen doblando prendas de ropa, empacando cosas, sobre todo para la parte de manufactura o este tipo de labores repetitivas. Ahí es donde podrían estar. Dice por ahí Elon Musk, cuenta que para 2026 sí, ya quiere estar comercializándolos como para el público en general, pero la verdad es que es una promesa que viene haciendo desde hace tiempo, o sea, como que siento que constantemente se va ampliando la fecha.
Como, Claro. Y al final, vendemos para tal año. No, para el que viene. Ajá. Y el que viene. Y al final son productos que van a tener sus amigos tecnólogos. O que quizá ya los tienen ahí en sus mansiones. Pero que no realmente no creo que tenga una aplicación en toda la sociedad. Sí. Pero mira, si tú ya tienes una aspiradora robotizada Eso sí. o uno de estos dispositivos, en cierta forma eso ya es un robot. O sea, Sí. tiene un grado muy pequeño de robótica, o sea, en comparación con robots humanoides, pero ya tiene como que un poco más de conciencia, por decirlo de alguna forma, de el espacio, el movimiento, sus tareas y incluso si tiene problemas de qué manera reaccionar. Entonces, incluso ya si usted tiene uno en casa, ya es parte de la tendencia de robots y de robótica. De los millonarios. Pronto tendremos una robotina. Y la realidad es que también vale la pena señalar que para los que están desarrollando ha resultado un buen mercado. O sea, ahí va, ¿no? Desde lo que podemos decir, estará o no en 2026 en nuestra casa, miren, yo lo dudo ampliamente, pero lo que sí podemos decir es que están trabajando en ello. Les quiero dar aquí un dato duro, como diría Fernando, su gran frase. El dato duro. Que es que... el dato duro. De acuerdo, sí. Hagan una pleca del dato duro. Según datos de Statista, el valor de esta industria registrará una tasa de crecimiento anual compuesto de 42.1% hasta llegar a los 35 mil millones de dólares en 2031. O sea, ya merito. Y también la realidad es lo que decíamos hace rato que platicábamos de las expresiones faciales y demás. Sigue habiendo muchos retos para el desarrollo, desde estos hasta que mantengan el equilibrio bien, o sea, porque pueden caminar, algunos corren, pero la mayoría de los que corren mejor son cuadrúpedos, no están en sus dos piernitas corriendo. Entonces, tienen todavía retos ahí que enfrentar. Y yo, nada, o sea, esta pregunta de cuánto falta, pues las previsiones son muchas, son variadas, pero lo que sí podemos decir es eso, que va a seguir creciendo. ¿Y ustedes qué creen con lo que hemos visto? ¿Que se cumplan las predicciones? Yo siento que hacia 2030 sí podremos estar hablando de robots humanoides mucho más integrados a la fuerza laboral Eso y sí. manufacturera. Yo también lo creo de esa forma, así lo veo. Y también pienso que, digo, como algo que es paralelo a y que siempre está presente ahí es el discurso del cine. Porque creo que es la representación más cercana que tenemos a ese tipo de tecnologías. Entonces creo que sí también es un poco peligroso ahí ponerle el ojo al hecho de que todas las representaciones que vemos en el cine son de robots humanoides que van a terminar con la sociedad. Y pues no, eso no siento que realmente vaya a pasar. Así, necesito una daguita robotizada. Hay que defendernos desde ahorita, amigos. Pues yo la verdad es que creo que justo como dice Ere, hay por ahí otras predicciones que apuntan hacia más, me parece más realista el apuntar hacia 2030, 2040. Creo que va a ser mucho más factible, pero por supuesto también acotaría esta parte de va a estar limitado a un público que pueda pagar por ello. Sí. Y es ahí, es otro de los retos grandes. Sí. Y ante mil cosas, imagínate. No, Les no. quitamos las pilas y ya. Pero pero yo creo que aquí la verdadera pregunta es para los Geek Hunters y preguntarles también esta parte si les gustaría vivir con robots humanoides, porque de que estén a la venta a que a ti te gustaría tenerlos en casa, yo creo que hay un trecho, es una buena pregunta para indagar. ¿Y cuánto tiempo creen que falte para que esto sea una realidad? Déjenoslo saber en los comentarios. Por supuesto, no se olviden de compartir este bello episodio que hacemos con mucho amor, seguirnos en nuestras redes sociales, ver toda nuestra cobertura en expansión.mx/tecnología, donde también van a saber mucho más sobre esto. Y nada, yo muy feliz y agradecida de haber podido compartir ese espacio hoy. Muchas gracias, El. Muchas gracias, Geek Hunters. Adiós.